Sean bienvenidos. Damas y caballeros, están a punto de presenciar la elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos. Al máximo. Buenos días, bienvenidos al podcast, tu podcast favorito. Soy Iván Buda, estudiante del Tecnológico de Monterrey, estudio Ingeniería Física y este podcast es grabado para la materia de Ciudadanía Global, Diversidad y Tolerancia. Y aquí mi compañero Jorge Javier Sosa. ¿Te puedes presentar? Muy buenos días. Yo voy a estar aquí apoyando a Iván, para llevar a cabo este podcast muy interesante, la verdad. Y bueno, yo también soy estudiante de Ingeniería Física Industrial y pues es un placer siempre sumergirte en otros temas que no nada más sean la ciencia, ¿no? Sino cosas que también tienen que ver con cuestiones sociales y así. Bueno, el tema de que abarcaremos hoy es: ¿la clase media es natural o es artificial? Hablando sobre un contexto de, pues, el sistema económico en el que nos ubicamos, que es el capitalismo, en nuestro caso en México o a nivel internacional. Entonces, primero empecemos con definir la clase media. ¿Qué es la clase media? La clase media es, con frecuencia categorizada por, los niveles de ingreso, ¿no? Y entre los niveles de ingreso se encuentra el bajo, el medio y el alto. Es decir, la clase media se considera, según la organización Nueva Sociedad, como aquel clase de personas que tienen ingresos que no se consideran bajos ni altos. Y la INEGI hace mediciones para medir la clase media en México, y estos requisitos son que los hogares que están midiendo se ubiquen entre los percentiles de ingresos del 20 y el 80, y que los hogares que orbitan en cierto rango alrededor de la mediana del ingreso estén en más o menos el 25% del valor de la mediana. Y entre otras mediciones está el umbral monetario, que son hogares con ingresos entre 10 y 20 dólares, ajustados a la economía nacional, ¿no? Entonces, ya dejando claro eso, pues empezamos al tema. La mayoría cree que es la clase media. La mayoría cree que es clase media. Entonces, según el New York Times, la mayoría de los mexicanos creen ser de clase media, pero sin embargo, la mayoría se equivoca, ya que el malentendido puede impedir solucionar los problemas más apremiantes del país. Se realizan este tipo de conversatorios, donde vamos a ver por qué es que la mayoría no es clase media. Entonces me gustaría preguntarte a ti, Jorge Javier, ¿por qué crees que la mayoría de los mexicanos se equivoca que al dar al darse ese atributo, ¿no? De que yo soy clase media? Más que nada porque yo creo que este concepto tiene que ver por la manera en la que institutos y organizaciones como la INEGI han estratificado el significado de clase baja, media, alta, y generalmente eso hacemos los humanos, ¿no? Nos siempre buscamos categorizarnos si somos negros, blancos, altos, chaparros, siempre, siempre. Entonces, yo creo que la gente busca como por naturaleza formar parte de algo o creer que es parte de algo, en este caso que es clase media, porque no tiene un conocimiento vasto de cuál es de verdad ese concepto. Yo estuve leyendo ciertos datos de la INEGI y de creo que el Banco de México, no me acuerdo bien. Esa investigación la hice en la prepa, donde remarcan que la clase media son la gente que tiene un ingreso de 100,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque así ya pueden pagar ciertas cosas, o sea, ciertos lujos, sí, ciertos lujos, pero también cubrir ciertas necesidades. Y pues más que nada yo creo que en México también tenemos esa idea de que somos de la clase media todos, porque bueno, al menos todos tenemos para comer, ¿no?
eso es lo importante, que es lo fundamental, satisfacer las necesidades. Pero, pues, te digo, hay que informarse, leer y, pues, saber en sí cuál es de verdad, cuáles son los estándares de qué es la clase media, ¿no? ¿Qué se debe de cumplir para ser clase media? Porque yo creo que en México es más barata la vida que Ujú, en otros países europeos o punto de Estados Unidos, ¿no? Y tal vez la gente dice, no, pues puedo comer, entonces ya no soy pobre. O también podemos sumarle a que hay mucha desigualdad, pero desigualdad extrema. Entonces, los puedes ver tú en una colonia que hay una familia con techo de lámina y enfrente de esa familia hay una casa sin techo de lámina y por lo menos tienen un carro. Y dicen, y eso es su mundo. Entonces dicen, ah, yo soy pobre y el que está allá es rico. ujú. Entonces, una persona que no tenga ni techo de lámina ni una casa de 2 pisos con carro, que esté en un punto medio, dice, ah, entonces yo soy clase media. Bueno, cuando en realidad, pues ese es su contexto, pero viendo el contexto más alejadamente, pues puedes ver que hay gente que tiene 10 empresas, gana miles y millones de pesos, y gente con techo de lámina. Y incluso yéndote al otro extremo, entre la gente que tiene mucho dinero, pues verá, pues yo tengo un carro, una casa de 3 pisos y mi vecino de enfrente tiene un, una mansión. Entonces yo soy pobre y mi vecino de enfrente es rico. Entonces así puedes ir segmentando la perspectiva de cada grupo, ¿no? Que se encierra en su círculo y al final de cuentas, pues todos dicen ser un punto intermedio, que es la clase media. Sí, exactamente, como que se encapsula en su burbuja y cree que ya o tú y yo lo hemos experimentado muchas veces con gente del tecno, que a muchas veces hay chavos que, pues, obviamente se nota que viven bien y todo, y no tienen 1,000 pesos, les tienen 3,000 nada más, o sea, se acaban de gastar 1,000 y ya se sienten pobres. También, como tú dices, la cuestión mental, la cuestión de, pues, cómo nos categorizamos, de en dónde vivimos, con quién nos juntamos, pues, reitero, yo supongo que existe bien el concepto. Tú ya, bueno, no supongo, existe bien el concepto de que es clase media, que cumple la clase media, entonces obviamente la falta de conocimiento y de información, pues es la que genera que la gente pues, se crea cosas que no. Pues fíjate que en realidad el concepto de clase media tampoco está bien definido. Depende del Ujú. país, depende de las instituciones internacionales, pero al final de cuentas no hay una forma de definir una clase media universal, ya que pues en cada país cambia las cosas, el dinero no es tan importante como otras cosas y simplemente puedes tener muchos ingresos, incluso en México puedes tener ingresos de 50,000 pesos, pero te gastas 45,000 en varias cosas que necesitas pagar y al final de cuentas eso no te dice nada, ¿no? O muy poco. Pues bueno, pasando al siguiente tema, este, ya abarcamos el tema de por qué la gente cree que es clase media. Ahora pasemos al tema de la clase media es natural o es impuesto, o sea, artificial. Y bueno, en mi opinión personal y un poco con respaldo estadístico, ¿no? Matemático, pues podemos ver una distribución gaussiana, ¿no? Una distribución gaussiana que es una campana de Gauss y puedes ver en medio el 68,27%, que es una división estándar más y menos, y puedes definir bien hasta a simple vista lo que esto es la media, así como la distribución de coeficiente intelectual, así como varias distribuciones que se forman en la naturaleza. Y puedes ver una colita por acá, donde son las personas que son muy inteligentes o que tienen mucho dinero, o la colita por acá, que son las personas que no son muy inteligentes, están muy debajo del promedio, o en el caso de la economía, que tienen muy poco dinero. El problema es que en el mundo real la distribución de dinero no es así, no es una distribución gaussiana, es una distribución de Boltzmann-Gibbs, ay, no sé cómo así, una distribución de Boltzmann-Gibbs exponencial decreciente.
y a veces puede llegar a ser como que así, pero sigue siendo una exponencial decreciente, ¿no? Así, pa, y va hacia abajo. Entonces, si nos afringimos a los conceptos estadísticos, una clase media no existe en una distribución exponencial y lo podemos observar, si te fijas en las gráficas que ahorita pondré yo en la edición del video, la mediana, tú marcas la mediana y ¡pa! Te sale en algún lugar que no se denota, o sea, no tiene una relevancia con la visualización de la gráfica. En cambio, con una campana de Gauss, sí, esta es la media y es simétrico en los dos lados. En mi opinión, y posiblemente en papers, se puede observar que, bueno, de hecho podemos verlo en un paper más adelante que vamos a discutir, que la mediana puede marcar la diferencia entre los ricos que van hacia acá, los que están acá y los pobres en la distribución de Bosman-Gibbs. Entonces, en base a eso, pues, ¿tú qué opinas? ¿Es la mediana una buena forma de poner una clase media, de definirla, o simplemente marca esa diferencia entre ricos y pobres? Yo creo que marcas la diferencia entre ricos y pobres. Este fenómeno me recuerda a lo que hicimos el semestre pasado de econofísica. Al final de cuentas, este es un sistema ideal, ¿no? Que donde se genera la exponencial. Por naturaleza, porque eso pasa en los gases ideales, va a haber partículas que van a interaccionar más que otras. Si la naturaleza hace eso, ahora podemos pensar en sistemas más complejos como la sociedad, que es lo que genera que gente sea más rica que otras y todos comiencen con la misma cantidad de energía. La educación, el control de emociones, no sé, pueden ser diferentes factores, pero yo creo que como tal, una clase media, desde el punto de vista estadístico, no, no existe. Simplemente hay trabajadores y, bueno, empleados y empresarios. Pues a lo mejor la clase media se crea de esos casi, o sea, y estoy diciendo una suposición porque matemáticamente sabes que no, como que es difícil definirlo. A lo mejor la clase media se genera de esos empleados que suben tanto en la empresa, pero no pueden ser dueños de la empresa. Es una idea muy vaga, pero pues bueno, al final de cuentas siguen siendo trabajadores que ya ganan más y todos lo siguen siendo. Van a ser empresarios hasta que obviamente sean dueños y empleen. Y que sus ingresos escalen de manera multiplicativa Ujú. por medio de inversiones y no aditiva por medio de salarios, que es como la mayoría de las personas vivimos. Y ahí puedes marcar una diferencia entre la clase obrera y la clase capitalista, ¿no? Que es dueño prácticamente de la clase obrera. Exacto. Obviamente, pues como es tu caso, pues puede haber algunas, algunos casos muy anómalos en los que pues hay un híbrido, ¿no? Que es trabajador, pero también es empleador al mismo tiempo. ¿Sabes cuál es lo Bueno, gracioso? Que si lo analizamos un poco más profundo, pues nunca dejas de trabajar. O sea, aunque seas jefe o trabajador o empleado, de todos modos sigues trabajando, menos o más, pero pues sigues trabajando. Así que este sistema lo único que hace es esclavizarnos. para sobrevivir. Pues Exacto. bueno, entonces, la clase media, podemos decir, ahorita vamos al punto, vamos a justificar por qué no es natural y por qué es artificial o por qué es que se genera esa virtual clase media. Y es que si vamos, ahora ya pasamos al tema de que de que la distribución de ingresos por hogar tiene un patrón. Y es que según un paper publicado por Trapeznikova, que se llama Measuring Income Inequality, muestra una gráfica de la distribución de ingresos por hogar en Estados Unidos. Y claramente sigue una distribución de Bosman-Gibbs. Y esta distribución de Bosman-Gibbs fue muy remarcada por Víctor Yakovenko en su paper de Universal Patterns of Inequality,
y también por Ian Wright en su paper de The Social Architecture of Capitalism, la arquitectura social del capitalismo, en donde pueden demostrar con hechos termofísicos, con termofísica y mecánica estadística, cómo es que la distribución de ingresos siempre en un país capitalista llega a ser la distribución de Boltzmann-Gibbs, o sea, una exponencial decreciente, y así claramente lo muestra Trapeznikova en la distribución de ingresos de Estados Unidos. Y marca una mediana, el average income, pero pues simplemente no puedes decir que esa es una clase media. Y si nos fijamos, pues de la mediana para arriba, mientras más dinero hay, menos personas tienen esa cantidad de dinero. Y mientras menos dinero hay, pues casi que es un poco más de la mitad de la población que está debajo de esa mediana. Entonces, ese es el patrón que sigue toda la distribución de ingresos en todos los países, en todos los municipios, en cualquier rubro, escala de local, regional a internacional en el que te vayas. Entonces ya demostrando este hecho, porque pues, es un hecho que sigue esos patrones universales, como dice Víctor Yakovenko, pues vamos a ver por qué. Primero, es que es una exponencial decreciente, ¿no? Pero luego, cuando agregas impuestos, hace como hace un piquito y ya no es una exponencial totalmente decreciente, que va así, sino así. Y es por los impuestos, como demuestra Ian Wright y también Víctor Yakovenko en sus artículos científicos, la redistribución o sea, por cada transacción que hay, pues el gobierno saca ese porcentaje, ¿no? Y luego lo redistribuye equitativamente en toda la población. Entonces, eso hace que este exponencial pues, se vaya corriendo más, ¿no? Pero el problema es que ese corrimiento, que si lo vemos idealmente puede tender a una campana gaussiana, que sería un sistema ideal, pues en realidad no es así. El estado de reposo es este exponencial, pero le vas metiendo impuestos y ese exponencial se va haciendo así, pero al final de cuentas no es el estado de reposo del sistema, no es el estado natural y con máxima entropía del sistema. Estás forzando el sistema y ese forzamiento, esa inyección de dinero y esa redistribución de impuestos, al final de cuentas también te hace perder dinero, te hace gastar esfuerzo, te hace invertir en un montón de organización, un montón de redistribución, y por más que inyectes dinero, va a volver, va a volver a la exponencial. Y la mayoría de la gente se va a quedar pobre y es un hecho, ¿no? Porque no es el estado, ese es el estado natural del sistema. Entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, Jorge. Y me gusta mucho esto que comentas porque pues ya lo hemos visto hasta en simulaciones, ¿no? Como por más que el gobierno tenga imponga ciertos impuestos, sí va a haber un tiempo en las simulaciones y pues también en la sociedad. Eso pasó en Jerusalén en 1930, entre 30 y 1940, cuando se estableció como una nación. Va a haber un momento donde sí va a haber como una especie de clase media, donde casi todo esté bien distribuido, pero a lo largo de los años, pues esa clase media desaparece, esa, entre comillas, clase media desaparece y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la distribución exponencial, donde hay muchos pobres y pocos ricos. Em, y pues bueno, ¿cómo se podría erradicar eso? Pues yo creo que tiene que ver con educación financiera, tiene que ver con obviamente no querer explotar de más a la gente y ya a lo mejor y hablando de un punto de vista muy extremo, pues cambiar el sistema de producción en el que vivimos, pero bueno, eso es casi imposible, es muy ideal, pero pero se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. Y hablando de eso, de que la clase media está desapareciendo, de hecho, también han publicado varios periódicos como Vox, en el que muestra que la clase media en Estados Unidos, y vamos a Estados Unidos como que un referente mundial, generalizando, pero súper generalizando, ¿no? Pero Ujú. pues
es un claro ejemplo de que la clase media está desapareciendo. Y si desaparece en Estados Unidos, lo mismo puede pasar en México, en Canadá y así una cadena, una reacción en cadena. Y es por eso, por lo que te digo, que el estado de reposo del sistema es que haya más pobres y menos ricos. Este, y también, o sea, hablando de cómo se forma esa, ¿cómo se dice? Esa forma de clase media artificial, no solo es el gobierno, es como tú dijiste anteriormente, los corporativos que le pagan mucho a sus empleados y esos empleados ganan mucho salario, pues esto también es una forma artificial de crear esa clase media, que al final de cuentas son personas que están ganando mucho dinero relativamente, pero siguen siendo trabajadores. Y al final de cuentas son personas que en una jerarquía organizacional que es muy vertical, como son las empresas, es muy vertical y piramidal. Al final de cuentas son personas que llegaron de ser desechables e intercambiables a ser esenciales para seguir con esa jerarquía piramidal de las empresas y de los corporativos. Y de ahí se crea también esa tendencia de que pues te voy a pagar mucho dinero, pero es porque no tengo a nadie más que te pueda reemplazar así de fácil. Sí, exacto. Y sí sucede, ¿eh? O sea, sí sucede. Yo sí he conocido, tengo conocidos por parte de la empresa de mi papá que sí. Eso que comentas no es nada más teórico, eso sí sucede. La gente Sí, se sí, sí. vuelve tan indispensable que hasta muchas veces por más que ellos quieran renunciar, les dicen, no, te ofrezco esto, te ofrezco el otro, no te vayas. Exacto, con tal de que las personas pues sigan ganando dinero, porque al final de cuentas dependen de esas otras personas Exacto. para ganar más y más y más. Bueno, entonces ya como tema final, pues vamos a aclarar, vamos a concluir el tema, y vamos a decir cómo mejorar esta situación. Primero yo me gustaría mandar el mensaje de que dejemos de polarizarnos como clase media, clase baja y clase alta. Yo creo que hay que no polarizarnos, pero sí identificarnos como, a ver, yo soy trabajador y yo trabajo para alguien. Y hay personas que son empleadores y tienen trabajadores que trabajan para ellos para que ganen más dinero. Y no categorizar de que yo soy clase media, o yo soy clase media alta, o yo soy clase media baja, o yo soy pobre de plano. Yo soy clase baja extrema, porque yo creo que eso también beneficia mucho al megacorporativo y a los gobiernos que también ya en este sistema están muy unidos, están muy conectados y dependen unos de otros. Yo creo que eso les beneficia mucho, ya que pues nos polarizan, o sea, es divide y vencerás, y nos están dividiendo y nosotros nos encerramos en nuestras burbujas y decimos, yo estoy bien, yo soy clase media, pues los que necesitan ayuda son los pobres. Y los de clase alta, que ven a los de clase baja que quieren identificarse con los de clase media alta, dicen, no, pues es que no estoy solo. Esos están en su mundo y no podemos organizarnos. Entonces yo mandaría ese mensaje, ¿no? Que podemos identificarnos para solucionar mejor los problemas y construir un mejor modelo, hacer eso. Como yo soy obrero, yo voy a trabajar para alguien y si no quiero, pues no, pero yo soy obrero o yo soy capitalista. Fíjate que me encanta este mensaje que estás mandando porque yo creo que todos tenemos que entender e interiorizar que las características, habilidades, virtudes ajenas siempre nos hacen mejores y nos optimizan. Y como bien lo comentaste, hay que buscar hacer un cambio de ideas de que en lugar que tengamos muy presentes esa idea de divide y vencerás, mejor hay que unir para multiplicar, porque pues como sociedad nos tenemos que apoyar para salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es una de las ideas y principios fundamentales del ser humano. Al final de cuentas, no se habrían creado tantos desarrollos tecnológicos si no nos hubiéramos unido para entre varios hacer, unos construyen, otros diseñan. Es la, es una de las principales virtudes que tenemos como humanidad y pues no hay que olvidarlo, nunca hay que olvidarlo ni dejarlo de lado. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge, y pues muchas gracias por vernos. Eh,
Ahí nos vemos. Bye.